amigos? Estamos acá otra vez, Cristiano Malos. Dani, qué bueno conocerte otra vez, frente a frente. Estuvimos ya con la primera sesión. Esa grabación hay que volverla a editar porque salió bien fea, man. Es que es mi primer día. Mi primera chamba. Esa fue la que salió con esa primera grabación. Después nos vimos ahí en varias conferencias. Y bueno, hemos estado también hablando mucho, ¿verdad? Sobre todo lo que es apologética. Y para nosotros es importantísimo poder seguir desarrollando lo que estamos haciendo. Nos ha ido bastante bien. Y bueno, contanos qué estás haciendo, qué de nuevo, contanos. Bueno, primero que todo estamos igual, generando cursos de apologética próximamente. Ahorita en este mes de marzo vamos a comenzar uno en la Iglesia Vida Abundante Norte Cariari. Un curso que va a empezar, bueno, ya con el grupo, con Cristianamente. Este curso va a empezar el 18 de este mes y concluirá en septiembre bajo una modalidad de 4x2. 4 semanas enseñando y 2 descansando, digamos, 2 semanas sin clases y 4 con clases. Este viernes que viene, ¿verdad? Viernes 21 de este mes de marzo, vamos a empezar un curso ya, digamos, a título personal, con varios temas súper importantes. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto que en Semana Santa medios como la BBC, CNN les da por atacar al Jesús histórico, ya sea en diciembre o en Semana Santa, diciendo que Jesús se casó con María Magdalena, que Judas se puso de acuerdo para traicionar a Jesús, sacando las teorías del Código Da Vinci. Es un ataque sistematizado contra la persona de Jesús, y lo que queremos en estas vísperas de Semana Santa es que la gente sepa defender su fe de los ataques al Jesús histórico. A mí póngame los 10 mandamientos, Ben-Hur, Espartaco. Sí, el Demetrio o algo así. El Demetrio, sí. El manto Demetrio el gladiador. El Sansón y Dalila. No, y otro de los temas importantes, vamos también a ayudar a la gente a que sepa defenderse de los ataques al Antiguo Testamento. Porque Dios mandó el diluvio, porque Dios mandaba matar cananeos en el Antiguo Testamento, en la conquista. Ese es uno de los pasajes más usados por los ateos para decir que Dios es malo. De hecho, el ateo Richard Dawkins dice que el libro del Antiguo Testamento es de lo peor que hay. Y machista. Machista, homofóbico, de todo, le dice a Dios, ¿verdad? También vamos a defender la fe de los ataques que recibe en el ateísmo en redes sociales, las páginas ateas, los memes. Un solo meme. La gente hoy en día prefiere compartir un meme que leer un libro. Un meme dice muchas cosas acerca de un tema, ¿verdad? Y también vamos a hablar de la relación entre la ciencia y la fe, que el famoso mito de si es verdad que el cristianismo impide el avance científico, ¿verdad? Que el Papa mandó a matar a Galileo, que a Galileo lo metieron en la hoguera, y todos esos mitos, y eso es verdad o no es verdad. La época oscurantista. Oscurantismo. Entre comillas, oscurantista, ¿verdad? Mal llamado oscurantista, la época medieval. ¿Cuánto cuesta el curso? El curso tiene un costo de $25, me parece que es bastante barato, tomando en cuenta Baratísimo. que son 4 temas en uno. Digamos, hoy en día usted va a CEPA, un curso, por ejemplo, y te pueden cobrar, digamos, $20, por ejemplo, una noche. O si matriculas un 4 y te cobran 60,000 pesos. Claro, CEPA es una institución de renombre, que hay dicho sea de paso también doy clases, pero los precios son similares. Sin embargo, nosotros estamos dándolo por una suma bastante baja para compartir material de alto nivel. Y solo por hoy, aquí aparece Cristiano Malo 50 con 50% de Sí. ¿Vos conoces a Ludwig Arias? Ludwig Arias, sí, él es profesor en Prometa y fue mi profesor en ESEPA también. Muy bien. Sí, él es extraordinario. O sea, la edad que tiene y la pasión con la que enseña, yo digo, si yo cuando tengo la edad de Ludwig tengo la mitad de la pasión que él tiene, me voy por servir. Es una pasión increíble para enseñar. Muy bien, saludos a Ludwig, fue pastor. Saludos a Luis ahí. Sí, fue pastor. Saludos al profe Ludwig. Sí, fue pastor mío cuando estaba joven yo en la iglesia bautista. Hebrón. En Hebrón, fuiste a Hebrón. Yo en Zapote. algún momento quise congregarme ahí, pero al final terminé en otro lado. Yo nací en esa iglesia. Pero Hebrón, ¿qué es? ¿Allá en Israel? Bautistas en Zapote. Allá en Israel. Ok. Sí, yo soy de fundamentos bautistas, ¿verdad? Todos mis fundamentos son bautistas. Pero bueno, súper bien. Al tema, a lo que vinimos, don Ronald. Como el Mentiolei. Como el Meltioley. Directo al grano. Directo al grano. Bueno, hoy A la yayay. Bueno, hoy tenemos un tema. Temazo. Un temazo. Un temazo, hijo. Vamos a analizar los textos fuera de contexto. Y para eso tenemos aquí a nuestro apologeta, don Dani, para que nos pueda comentar, Dani, cuáles son
esos pasajes en los que la mayoría de gente, y siendo honestos, o sea, siendo intelectualmente hablando, honestos, ¿verdad? Bueno, yo no, porque yo casi que soy perfecto, pero ustedes que pasan como, digámosle, Cayendo en pecado. no, y tergiversando la palabra, o sea, que dice una cosa y ese texto dice una cosa y en realidad no. Entonces, hoy vamos a esclarecer, gracias a Dani, ¿verdad? Para que los ilumine a ustedes. A mí no, vuelvo yo repito, o sea, yo casi que todo lo sé. Entonces, Casi que es así, como ellos dando la clase y nosotros así. sí, bueno, yo sinceramente hoy voy a escuchar a Dani, pero más bien es para que Dani me escuche, ¿verdad? Ha sido más humilde, ¿verdad? Sí, yo irradio la humildad, man. Entonces, básicamente nos va a sacar a todos de ignorancia, ¿verdad? Muchos textos bíblicos que tal vez toda la vida, incluso en iglesias, los han interpretado de una manera y no quieren decir precisamente eso, ¿verdad? O también estamos hablando ahora de textos que están en Sí. en el mundo secular que la gente no sabe que sí son versículos. ¿verdad? O Exactamente. incluso al revés, personas que citan como versículos cosas que no están en la Biblia, como el famoso ayúdate que yo te ayudaré. La Biblia no dice eso. No, o algo que me llama mucho la atención, y podemos arrancar por ahí, por ejemplo, el primer ministerio de la familia. Ujú. ¿Dónde dice la Biblia eso? No lo dice en ninguna parte. Sí, sí Ok. dice. Hay Gracias, cosas- más. Ya, gracias. Síganos, denles un like. Ya terminamos. Muchas gracias por estar con nosotros. Deje su like, Deje su insulto a Ronald, como siempre. deje su odio en la cajita de abajo, muchas Pero gracias. eso suena como que hay una historia detrás. Ma, es que vieras que me parece muy curioso que todo el mundo dice eso, o sea, y más cuando usted es líder de algún ministerio, yo ahorita en este momento no lo soy, pero sí tengo experiencia en eso, y me da mucha risa y bueno, no me burlo de la gente, simplemente que prefiero reírme y no llorar, de que cuando usted busca un compromiso con alguien para hacer algo, mete a la familia como si fuera algo pulcro e inmaculado que no se puede tocar, y que suena muy espiritual, pero realmente lo que yo recuerdo es de la Biblia, es recordar a una historia bíblica donde el dueño de una finca o de un castillo, un rey, invita a todos a la cena, ¿verdad? Y las excusas que le dan es que me acabo de casar, acabo de comprar un buey, acabo de comprar una propiedad y no puedo ir porque estoy muy ocupado en cosas correctas. Y el rey se enoja y es Dios, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo doy con el tema. Sí, vamos a ver, es que hay cosas que están en la Biblia de manera explícita y hay cosas que no son explícitas, pero están implícitas. Por ejemplo, la importancia de la familia en la Biblia es un tema que no está explícito, pero sí implícito, a tal punto que el apóstol Pablo decía que uno de los requisitos del obispo es ser marido de una sola mujer y que sepa llevar en orden su familia, porque si una persona no sabe llevar en orden su familia, de menos una iglesia. Ahí vemos la importancia de la familia, por ejemplo. Súper. No, y hablando ya de textos fuera de contexto, hay un refrán que dice un texto fuera de contexto Es un pretexto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La Biblia a menudo es el libro más malinterpretado del mundo. Podemos ver cómo los progres en la política, por ejemplo, decían al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, un cristiano no se puede meter en la política, y ese pasaje lo sacaban de contexto, ¿verdad? Los de la teología de la prosperidad, que así como Josué decía, lo que pise la planta de tus pies es tuyo. ¡Gloria! Hermanos, pongan sus ¡Todo pies, mío! pongan sus pies en aquella casa. Que vamos a dejar el link del PayPal. Haga su Recibe. Sí. Los que quieren caminar con nosotros. No, y a pisar. menudo, digamos, cualquier pasaje que usted en la Biblia quiera agarrar para sacarlo fuera de contexto y usarlo a su favor, un hombre que está a favor de la poligamia puede decir, hey, si Salomón tuvo tantas mujeres, yo puedo. Un mormón. O un mormón. De hecho, hay una anécdota muy interesante de un chavalo que estaba orando para hacer la voluntad de Dios y él decía, voy a poner un dedo al azar en la Biblia y lo que salga es lo que Dios tiene para mí. ¿Sí? Está orando y abre la Biblia y le pone el dedo al azar y decía el pasaje, y Judas saliendo fue y se ahorcó, y dice el chaval, uy, no creo que esa sea la voluntad de Dios para mí. Y la cosa es que vuelve otra vez a abrir la Biblia y ora y mete el dedo en el pasaje y dice el pasaje, y Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y dice que el chaval al final fue y se ahorcó. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se trata de agarrar la Biblia Claro. y sacar un texto y aislarlo del resto
Porque si él hubiera leído esos textos a la luz de la Biblia, se da cuenta que Dios no promueve el suicidio. Es puro The Last Kingdom, ¿verdad? O sea, estaría mucho en el último imperio, ¿verdad? El último reino, que se manejaba así en tiempos medievales, ¿verdad? La gente muy religiosa, muy creyencera, muy mística, y la Biblia la tomaban de esa forma, ¿verdad? Entonces, y eso es una de las cosas que abre el camino a la conversación, que es que la Iglesia Católica como tal toma cosas de aquí, cosas de acá, cosas de allá y lo hace en un solo conglomerado, principalmente la Iglesia Católica porque es la más potente a nivel mundial en este momento. Por ejemplo, si algún pastor se está muriendo, no pasa, pero ahorita el Papa está en una situación de salud y todo el mundo tiene que ver con el Papa. Entonces, cuando se habla de que el imperio no ha caído, es porque también llega un rey, llega un príncipe, un presidente y tiene que hablar con el Papa. De hecho, perdona que te interrumpa, es el nuevo imperio romano, que de hecho se transformó en lo que antes era el imperio Exacto. romano, Uh-huh. y en lugar de un César, Uh-huh. es un papa. Uh-huh. Quería Uh-huh. hacer nada más el anuncio ya. Ujú. Bueno, Sí, es como, continuar. como una continuación del Imperio Romano. Ajá, y digamos, uno de los países más ricos es el Vaticano, donde está el Banco Vaticano con... Tienen esa plata, El- la el- basílica que tienen Ujú. ahí. Total, entonces... Y ahí es donde fundan, y volvemos otra vez al tema. Entonces, sobre esta roca fundaré la iglesia, ¿verdad? ¿Eso lo dice o no lo dice? ¿Eso es así o no es así? ¿Se puede tomar textualmente o no se puede tomar textualmente el tema como Pedro, o sea, la piedra? ¿Nos puedes responder eso? Es que, vamos a ver, ellos dicen que te daré las llaves del reino y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos. Pero cuando uno ve otros pasajes de la Biblia, él no solamente le da las llaves a ese apóstol, sino que le da las llaves a todos. Es decir, todos los cristianos, cuando predicamos el evangelio, de alguna manera tenemos las llaves del reino de los cielos. Usted viene y le predica a alguien y se convierte, sus pecados son desatados en el cielo, porque ha recibido a Cristo. Pero si no se convirtió, hay que hará con sus pecados. Entonces ellos sacan ese pasaje para decir que solamente a él se las dio, cuando no se las dio solamente a él. Y ahí vamos a lo mismo, un texto fuera de contexto es un pretexto. Ok. Hay otro sumándole a este punto, siguiéndole tirando a la creencia católica sobre María, que María también ascendió y todo el tema, y ellos lo ven mucho con, de que quién no va a querer a la mamá. Entonces sí, Jesús muy bueno y todo muy bien, y amó mucho a su mamá, a María, y por eso fue que ascendió y todo el tema. Yo no he visto en la Biblia que diga que él ascendió, o que ella ascendió, perdón, o que tuviera las mismas condiciones, es el mismo espíritu que tuvo Jesús, y si se cree así, me explico. No, también se dice que María ni siquiera tuvo hijos. Eso era otro punto, Ujú. muchas gracias. Ujú. Que José con María nunca... O sea, llegaron que Santiago no era hermano de Jesús. Que era como un primo, un pariente. Ajá. Entonces, lo que sí dice la Biblia es que Jesús dijo, mi madre y mis hermanos son todos los que oyen la palabra de Dios. Y la guardan. Ok, pero ¿dónde sacan todo lo demás para hacer algo tan pesado como que hay que rezarle también a María, para que María interceda por los pecados igual que Jesús? No, es que digamos en la Iglesia Católica, a diferencia de nosotros como protestantes, para nosotros creemos en la sola escritura, o sea, la escritura, la Biblia está por encima de la Iglesia, pero para el católico es al revés, la Iglesia está por encima de la Biblia, la Iglesia es la que hace doctrina, y usted habla con un católico y el católico dice, nosotros no somos sola escritura, pues para ellos las tres fuentes autoritativas son la Biblia, la tradición, y lo que digan los concilios, el Papa y todo Ujú, eso. ujú. Entonces para ellos la Biblia no es la única fuente autoritativa, de tal manera que, como bien decía aquí el amigo, María subió al cielo, según ellos, la asunción de María, pero eso no está en la Biblia. ¿De dónde sacaron ellos eso? De la tradición. Por eso, entonces no lo dice. No lo dice la Biblia. Ok. Y hay frases que se dicen con respecto a esto, como digamos, en el mundo católico o en el mundo religioso. Frases como, por ejemplo... No sé, como de dogma, lo que estamos hablando hoy, por ejemplo. Es que yo lo que he escuchado, por ejemplo, de la mayoría de católicos en cuanto al tema de la doctrina, ¿verdad? Porque es que esa es otra cosa, que en base a los textos, ¿verdad? Fuera de contextos, hacen doctrina, ma. Entonces, Ujú. y eso, y aclaro, o sea, hago un disclaimer para que no lloren. O sea, eso pasa en la iglesia católica y también en la iglesia protestante. en cualquiera. En cualquiera. O En sea, cualquiera puede pasar eso, no solamente... que los agarran católicos. solamente un pasaje
y no amplían el contexto de todo el capítulo, y de solo ese pasaje hacen doctrina, man, ¿verdad? Pero ahorita estamos hablando precisamente de este caso puntual. Yo recuerdo que una vez yo conversando creo que fue con una monja, esta monja me dijo o me argumentó que, por ejemplo, María, por decirlo así, era como una supuesta corredentora con Cristo, porque aparentemente María le había, en las bodas de Caná, le había solicitado a Cristo que convirtiera el agua en vino. Entonces Jesús le dice, mujer, es que todavía no es mi hora, o sea, pero terminó haciéndolo. Como una posición de Dios. Entonces, exactamente, entonces ellos como que ven o visualizan implícitamente o se infiere que María puede exigirle a Dios, a Jesús, haga tal cosa. Sí, pero ahora, el papel de madre, digamos. Sí. Ahora, lo que dice Ronald, esa es una manera de sacar un texto fuera de contexto. Cuando yo leo la Biblia basada en mis propias presuposiciones o con mis lentes. Si yo leo la Biblia a través de los lentes mormones, voy a sacar presuposiciones mormonas y todo para mi doctrina. No es poner la Biblia al servicio de mis presuposiciones, es poner mis presuposiciones al servicio de la Biblia. Eso fue lo que le pasó a Santiago Alarcón. Eso fue, bueno, Santiago Alarcón fue un caso extraño porque él ya no está, ¿verdad? Ya no está haciendo... No, él ahora es católico romano. Pero ya no está haciendo videos. No, su canal ha perdido mucha popularidad porque, digamos, Santiago Alarcón, el trabajo que está haciendo no es muy bueno. Lo han retado a debatir y no quiere. Por ejemplo, Edgar Pacheco, que yo recomiendo que lo sigan. ¿Quién? Edgar Pacheco, un mexicano. Él es demasiado carga en el tema del catolicismo romano. Ha debatido con católicos como el tema de si María fue virgen siempre o no, de la Inmaculada Concepción de María, de que si la Iglesia Católica la verdadera. Hace poco batió con un cura ortodoxo, del catolicismo ortodoxo, súper bueno. Edgar ha tratado de debatir a Santiago Alarcón en múltiples ocasiones y él no quiere. ¿Por qué? Porque Santiago tiene la maña de que él no debate con gente preparada. Pero él agarra a una señora que casi no estudia, una señora así pentecostal, con una baja escolaridad, la sube al canal de él y la comienza a humillar y luego agarra un video y le pone con los títulos así bien feos, ¿verdad? Humillé a señora bien protestante y le demostré que la sola escritura es falsa. Eso parece diario extra. Lo que gusta es comer jamón. El antiguo diario extra. Que ahora lo que le gusta a Santiago es comer jamón, pero usted lo invita a un debate con una persona estudiada, con reglas, donde él no puede estar interrumpiendo, donde haya un discurso de apertura, refutaciones y un discurso de cierre, y el hombre no quiere. Sí, yo de hecho lo vi, que un chavalo que también creo que es apologeta, yo sinceramente no lo he escuchado mucho, un tal Carlos Veloz también. Veloz también es muy así con Pacheco. Sí, lo había, de hecho creo que lo increpó, o sea, hasta en un video donde le dijo, madre, mira, o sea, yo te estoy retando a debatir, pero vos solamente subís gente que no tiene cierta preparación para refutarte, ¿verdad? Entonces, en eso sí tenés razón, yo sí puedo dar constancia de que eso sucede. Perdón que interrumpa, pero enfoquemos en el tema. Sí. O sea, lo que quiero llegar con esto es que, vamos a ver, el tema de hoy tiene mucho que ver con esto. ¿Por qué? Porque cuando Santiago dio ese salto, yo me acuerdo, yo me tiré la exposición de él sobre sus puntos de vista, me pareció válido que él expusiera y está bien, o sea, lo respeto mucho. Pero una de las cosas que él decía era que la iglesia, la trazabilidad que se puede medir a través de la iglesia es solamente con la iglesia católica, que es la iglesia universal. Básicamente ese fue el término porque él está cansado de escuchar personas que tienen la verdad, de que yo tengo la verdad, el otro tiene la verdad, todos tienen la verdad y al fin y al cabo nadie puede asegurar quién tiene la verdad. Sí, porque empieza a sacar que a Lutero, que a Crowley. Exacto, porque por ejemplo ahorita vos hablaste sobre dos universidades apologetas, ¿verdad? O bueno, universidades teológicas que dan apología y un montón de cosas más. Pero son varias universidades. Entonces yo crecí con lo que comenzamos ahorita. Yo comencé con la Iglesia Bautista, Asociación de Iglesias Bautistas Americanas, después sociedades bíblicas en Costa Rica, pentecostales. Ahora estoy en una iglesia totalmente liberal o independiente. Entonces, ¿dónde está la verdad?
¿Cuál es la verdad? Entonces hablamos de que no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, los que saben el versículo, herejía, Taco Bell, ¿verdad? ¿Qué herejía esta vara? Y los que le dan risa, como nosotros, digamos, que una marca agarre un versículo, para el que no sabía, no solo de pan vivirá el hombre es un versículo, ¿verdad? Lo toman como un jingle, así sería así. No sé, en mercadeo, eso no se usa. Un eslogan, ¿verdad? Sí. Famosísimo, ¿verdad? Que es un versículo. Uh-huh. Entonces, ¿dónde puedo yo llegar a encontrar la verdad? O sea, tengo que irme al texto, a los de las cuevas de ¿cómo se llama? De Qumran. Tengo que llegar hasta ahí para poder encontrar la verdad. Tiene que tener el texto, receptos y todo. Sí, o sea, ¿cómo podemos lograrlo? Porque vuelvo otra vez a lo mismo, porque el primer ministerio es siempre la familia. Entonces yo siempre que escucho eso, o sea, yo lo peso, o sea, esta persona no quiere trabajar, o esta persona, sí, tal vez sí, su corazón está en la familia, o sea, no puedo juzgar eso, no lo puedo juzgar, por eso es que, de alguna forma, siempre lo digo, y no es que tenga roncha ni dolor contra eso, pero sí creo que mucha gente se trinchera, ¿verdad? Se trinchera en las cosas que suenan bien, pero que no están en la Biblia, tal y como se están diciendo. Sí, ¿dónde encontrar la verdad? Esos son uno de los temas que vos decías que Santiago Alarcón en algún momento expuso, uh-huh, las razones por las cuales él se había hecho católico. Él hablaba acerca de que hay una trazabilidad directa, de que el Papa actual, si usted se devuelve a través de la línea todos los papas de la historia, vas a llegar hasta la iglesia primitiva, hay una sucesión ininterrumpida de papas y por lo tanto una sucesión de verdad. Uh-huh. Claro, eso es una falacia non sequitur, porque el hecho de que haya una sucesión de nombres no implica que haya una sucesión de verdad. O sea, es como que yo soy compa de Varo y de algún modo yo quedé como papa y yo digo, lléguele. Él fue el primer papa, él le puso las manos a usted y lo nombró papa. Luego usted se va a morir y le pone las manos a él y lo nombra papa. Él me nombra a mí, yo la nombro a ella, porque uh-huh, de hecho hubo papisas también, una papisa, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Y ahí seguimos nombrando y nombrando y se supone que vamos pasando la verdad todos. Pero bien sabemos los que conocemos el juego, el teléfono chocho, claro, que la verdad no siempre llega tal y como se dijo. Ahora, un detalle importante. Los judíos en la época de Jesús, ellos decían tener a Dios porque eran hijos de Abraham. O sea, ellos tenían una sucesión de ascendencia hasta Abraham. Ellos decían, somos hijos de Dios porque somos descendientes de Abraham. Pero viene Juan el Bautista y les dice, ustedes que se creen hijos de Dios porque son descendientes de Abraham, Dios puede levantar hijos de Abraham de estas rocas. El hecho de que ustedes sean israelitas no significa que tengan la verdadera fe de Abraham. Y el hecho de que tengas una sucesión de nombres no implica que tengas una sucesión de verdad. El mensaje se puede distorsionar en el camino. Wow. Entonces, ese es el tema. Ahora, el tema también con la Iglesia Católica es que el católico, y lo digo con todo respeto, no puede interpretar la Biblia por sí mismo. El católico no puede pensar más allá de lo que dice el catecismo, los concilios y todo lo que los curas y el papa diga. A mí me pasó eso. Porque cuando nació mi hija, ¿verdad? Mi esposa era católica. Uh-huh. Y ella me pidió que bautizáramos a mi hija, ¿verdad? Recién nacida. Uh-huh. Y yo sea loco, man. Y yo bautista, man. Y yo bautista. Entonces sí, yo ya comienzo y le doy una clase de teología sobre el bautismo, ¿verdad? Y no, que mi familia, que aquí, que allá, que bla bla bla, que tucutuco, que taca taca. Y yo, hijo de pucha, man. Y yo estaba volviendo otra vez al redil, ¿verdad? Yo me arrodillé a Dios y le dije, Señor, ¿qué hago? Porque yo no quiero separarme de mi hija. O sea, ni tampoco quiero provocar un problema aquí grande. O sea, yo tenía menos de 12 meses de conocer a mi esposa, ¿verdad? En aquel momento no era mi esposa. Entonces, fue una decisión muy dura, man. ¿Quién ganó? Voy a contar la historia. La verdad es que llega Dios y me dice, llorando, yo, Señor, ¿qué hago? Y me dice, Varo, ella es mi hija, demuéstrale que yo la amo. Eso fue lo que Dios me dijo. No me importa los dogmas, nada más demuéstrala que, ve a ver usted cómo hace, pero demuéstrala que yo la amo. Y vas a ver que todo va a cambiar. Y yo, pucha, man.
¿Qué prueba decía usted? Qué prueba, mae. Yo me estaba rasgando las vestiduras, mae, y todo, ¿verdad? Me enfarisea. Fariseas, ¿sabes? Y entonces le dije, no, está bien, bauticémoslo. Y tuve que buscarme un compa católico, ¿verdad? Para que fuera el padrino, después la suegra, que fuera la madrina. Yo tuve que recibir clases. ¿Usted también? Yo tuve que recibir clases de catecismo y toda esta vara. Claro, no se las puse fácil, ¿verdad? Estábamos en las clases y yo le preguntaba a la señora, si usted se muere hoy, ¿a dónde va? Oiga, en la tercera clase la señora, ay, bien, Madre, sí, exacto. Ya la última lección le dije, necesito hablar con el padre, porque aquí nadie me da soluciones de nada. Y el padre me volvió a ver y no quiero hablar con ese madre, ¿verdad? O sea, la cuestión fue que la bautizamos. Yo viví la experiencia también, ya puedo decir que yo recibí las clases y que de alguna forma no es que yo sabía más que ellos, pero sí ¿Usted no terminó bautizado también? No. Te pasaron por insistencia, digamos, para que ya deje joder. ¿no? Casi me echan cuecha, no agua. Pero Una bolsa de miau. Pero vieras que interesante porque yo puedo rajar que digamos, yo estaba ahí, me di cuenta de muchas cosas, me di cuenta de la cultura del aprendizaje, cómo lo hacen, ¿verdad? Cómo se maneja, me parece muy interesante. Pero de alguna forma sí me di cuenta que muchas cosas no tienen profundidad, digamos, o sea, simplemente es ta. Y con mucho respeto lo digo, ¿verdad? Ya pasó eso. Mi esposa y yo bautizamos a mi hija. Eso fue un domingo. Al domingo siguiente ya mi esposa me dijo, no quiero volver a la iglesia católica. Vayamos a la otra iglesia. O sea, Dios solo, el Espíritu Santo, o sea, todo el proceso de aprendizaje, todos los cuestionamientos que yo hacía, las preguntas que yo hacía que no eran de mala fe, simplemente eran de lógica, ¿verdad? Y causaron de hecho hubo un sismo a nivel familiar de parte del lado de ella, donde las frases, los dogmas que se tomaban en cuenta se desvalorizaron o dejaron de tener potencia porque comenzaron a cuestionarse cosas si eran ciertas o eran mentiras. Entonces terminamos yendo a la iglesia, ¿verdad? Ya el siguiente domingo y todo lo demás y así fue. Entonces eso es una historia que yo cuento porque es una historia que es un testimonio, o sea, y no lo digo porque una cosa sea buena o porque una cosa sea mala, o sea, si usted es católico y usted es devoto, o sea, bien por usted, o sea, Dios conoce su corazón, a mí no me importa eso, yo no estoy juzgando eso, yo lo que estoy juzgando es el tema de por qué yo tengo que cuestionar algo y se me permite hacerlo, eso es lo que estoy cuestionando. O sea, si yo llego a un lugar y no puedo tener pensamiento crítico, estamos mal. Y se supone que si usted tiene la verdad, no debería tener miedo que alguien venga. Exactamente. O se manipula, mira, es que esto es chisme, o esto está mal. O sea, la duda no es de Dios. No. Sí, exacto. La letra mata. Exacto. Sí, la letra mata. Otro pasaje hablando de textos fuera de Qué bueno, hablemos de eso. Ahora sí, cerramos el tema aquí, hablemos de la letra mata. Ese versículo lo estuvimos estudiando, fueron nosotros juntos, o no fue yo fui separado. No, man. La letra mata. Hablemos de la letra mata. No me acuerdo ni qué es. Es que vamos a ver. Primero que todo, cuando usted lee ese pasaje en su contexto, el texto se refiere a la letra de ¿qué? De la ley de Moisés que fue escrita en tablas. Ahora, esa ley escrita en tablas era para condenar al hombre, demostrarle que era pecador, y la ley no podía cambiar al hombre. Por eso Cristo tuvo que venir y Él por su Espíritu Santo viene y escribe la ley en el nuevo nacimiento en nuestros corazones. Por eso es que Pablo dice, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. ¿Qué pasa? Que ahí habían iglesias neopentecostales, ¿verdad? Que comenzaron a agarrar ese texto y le decían a uno, usted no puede estudiar ciencia, ni filosofía, ni teología, porque se hace ateo. Usted nada más ayune y ore, porque vea que la letra mata. Y es cierto, a veces habían cristianos que se ponían a leer cosas y terminaban como, ¿verdad? Chiflados. Bueno, ahí ya saltamos del tema católico ahora al tema protestante del lado pentecostal. Todos tenemos nuestros capos sucios, sí, en realidad queda mal, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Yo viví esa época, a mí me decían, tenga cuidado, no lea estos libros y todo eso. ¿Y qué pasa? Que el día de mañana usted entra a la U. Yo hace poco como apologista supe lo que fue ir a la casa de una hermana
la iglesia ahí donde había apologética, el hijo tiene 10 años de ser ateo. ¿Por qué ese muchacho se hizo ateo? Porque en la iglesia le dijeron, no estudies, él quería estudiar teología. Sí. No estudie, la letra mata, no le quisieron contestar sus preguntas, la duda no viene de Dios. O Cristo ya viene, ¿para qué va a hacer eso si Cristo viene? Sí, es una pérdida de más tiempo. cuando estaba cerca del año 2000, que todo Ajá, el mundo, sí, yo ¿verdad? recuerdo O el esa 2012, que hablaban de los mayas. Sí, y todo el sí, tema. esa vara. Calendario maya, Y le metían a uno eso en la cabeza. ¿Qué pasa? Que él ingresa a la Universidad de Costa Rica y ahí sí habían profesores dispuestos a contestar las preguntas que el pastor no quiso contestar. Y ahí donde se cumple la estadística del grupo Barna de que el 75% de los jóvenes criados en hogares cristianos se alejan de la fe una vez que entran a la universidad. Ujú. Al pretil de la UCR, ¿no? Al pretil, Ya a la calle de la ya amargura. la nacional. Perdón, volviendo un poco a la letra mata, yo estaba estudiando y bueno, tiene mucho que ver con Moisés, ¿verdad? Y su reflejo de Dios bajando del monte, ¿verdad? Moisés bajando el monte, así parece una lámpara, ¿verdad? Con la hacha toda resplandeciente, y entonces, ¿verdad? Se pone la capa y para que no noten que él se le pierde el brillo del espíritu, ¿verdad? Pero el que dice esto es Pablo. El que está hablando de esto es Pablo en 2 Corintios, si no me equivoco, capítulo 3. Y Pablo es muy preciso en el tema de que la letra mata, en el aspecto de que no se confundan en el hecho de que el espíritu vivifica. O sea, la letra, ustedes pueden leer todo lo que quieran, ustedes pueden hacer lo que quieran, pero busca el espíritu de Dios, No, y eso estamos de que es el acuerdo. que edifica. Pero hay gente que utiliza ese pasaje para promover, como les repito, texto fuera de contexto, para promover un antiintelectualismo en la iglesia, ¿verdad? Que hay muchas iglesias que tienen ese espíritu antiintelectual. No lea, todos hay una oración y caen en una especie de misticismo, emociones, Pero eso es ignorancia. experiencias. Eso es ignorancia. Ujú. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, yo llevé hermenéutica y a mí me enseñaron unos pasos muy sencillos. Cuando usted está tratando de leer un pasaje en la Biblia, primero, usted cuando lee un pasaje primero tiene que agarrar y establecer cuáles son las diferencias entre la audiencia a la cual fue escrito el pasaje y nosotros en el siglo XXI. Yo tengo una pregunta ahí, pero perdón. No te preocupes. Yo te lo hago después. Como decía un teólogo, la Biblia no fue escrita directamente a nosotros, pero sí fue escrita para nosotros. Cuando Pablo escribía sus cartas, él nunca dijo, voy a escribirle a Álvaro Cibaja allá en Costa Rica. O sea, Pablo no sabía ni quién era Álvaro Cibaja, ¿verdad? Quién era Ronald, ¿verdad? Entonces Pablo escribe, pero Dios sí nos tenía en mente a nosotros. Ahora, ¿cuál es el desafío cuando interpretamos la Biblia y todo eso? El desafío de nosotros es agarrar un texto que no fue escrito directamente a nosotros en otra cultura y traerlo al siglo XXI. En el curso de hermenéutica que yo llevé, que me lo dio un profe holandés en ESEPA que se llama Kees Geluk, que ya no está en ESEPA, un excelente profesor, leímos un libro de hermenéutica de Editorial CLIE. Primero, digamos que usted quiere agarrar ese pasaje en donde dice: esfuérzate y sé valiente porque Jehová tu Dios está contigo, de Josué, todo lo que pises con la planta de tus pies será tuyo y todo eso. ¿Cuál es la diferencia entre la audiencia o las personas que estaban en ese momento, en ese pasaje a nosotros? Primero, Josué era judío, Dani Pérez es costarricense. Josué era un líder militar, Dani no. Josué iba a conquistar una ciudad, ¿verdad? Una tierra, yo no. Se está conquistándola a ella. Sí, todavía estamos 5 meses. Para los que no saben, aquí está la novia. Todavía. Lo tiene bien vigilado. Sí, ahí estamos en la tierra prometida. Ya casi. Ya casi. Ya casi. La tierra prometida. Tierra prometida. La tierra de leche y miel. Entonces, ¿qué pasa? Las diferencias primero hay que establecerlas. Una vez que usted tiene muy claras cuáles son las diferencias, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Una vez que usted tiene muy claro eso, usted tiene que ver cuáles principios morales puede usted agarrar del siglo en el que fue escrito ese pasaje de la Biblia, qué aplica para nosotros hoy en día y traérselo al siglo XXI. Eso es lo que usted tiene que hacer. ¿Qué no aplica ya? Hay muchas cosas que no aplican ya. Por ejemplo, muchas iglesias vienen y le dicen a las personas: hermano, pero es que la Biblia dice que, por ejemplo, los judaizantes, la Biblia dice que es abominación comer cerdo o camarón. Entonces usted no coma camarón.
Vamos de nuevo, un texto mal traído al siglo XXI, porque cuando nosotros vamos a la Biblia tenemos que entender por qué Dios le decía a los judíos que no comieran cerdo y no comieran camarón, y por qué nosotros sí podemos hacerlo. ¿Verdad? Habían elementos ahí dietéticos, en esa época no habían pastillas contra el colesterol, y Dios cuidaba la salud de su pueblo. O Pedro, cuando Dios... baja el manto y le dice, come. Ajá. ¿Verdad? Entonces, ese es el desafío de nosotros para poder llegar a la verdad, interpretar el texto a la luz del contexto. Hay otra clave de la hermenéutica muy importante. La Biblia tiene pasajes que son muy claros, clarísimos, que usted los entiende apenas los lee. Hay otros que no son tan claros. Usted, cuando ve un pasaje que es gris, tienes que interpretarlo a la luz de los pasajes más claros. Con cosmovisión de ellos en ese momento. No, histórico. Digamos, usted está leyendo el libro de Apocalipsis. Si usted lee el libro de Apocalipsis y no ha leído el resto de la Biblia, el libro de Apocalipsis va a ser para usted un pasaje gris. No lo vas a entender. Claro. Por ejemplo, el pasaje, cuando el libro de Apocalipsis habla de ¿cómo se llama? La abominación desoladora. Creo que es en Juan, en Apocalipsis 11 o 12. Y usted nunca ha leído el libro de Daniel para ver qué es la abominación desoladora, usted no lo va a entender. Así es. Entonces, la Biblia se interpreta por medio de la Biblia. Esa es una clave hermenéutica muy importante. Sí, la Biblia se interpreta a sí misma. Se interpreta a sí misma. O sea, la Biblia es la llave y la cerradura. De hecho, lo que... La llave. Eso es una frase de eslogan. Buenas noches, ahora sí cierra esta Vale, sacamos una foto y le ponemos la frase aquí. Ya terminamos, muchas gracias por... No, de hecho, o sea, lo que vos decís es aplicar una especie de anacronismo a la inversa. Están inventando palabras, man. No, usted cállese, Jonathan. Vea, nunca sea como este anacronismo. Eso es una hiperbolización del texto. Eso es lo que está haciendo usted. Man, nunca sean como este cretino, man. Sean como yo, es más divertido. Y ahora que Álvaro hablaba del pensamiento crítico, hoy en día está la crítica textual que se le hace a la Biblia. Hoy en día la Biblia tiene su propia crítica. ¿Es malo que se critique la Biblia? A ninguno de nosotros nos gusta que nos critiquen la Biblia, pero no es malo, porque entre más criticada sea la Biblia, más respuestas vamos a tener a esas críticas. Claro. Y si usted tiene la verdad, usted no debería tener miedo. Hoy en día, ¿qué tenemos gracias a eso? Hermenéutica, exégesis, arqueología bíblica que nos ilustra cómo era el contexto. Son herramientas objetivas y científicas que nos permiten llegar al texto bíblico. ¿Qué fue lo que le pasó a este chaval que escribió el libro de ¿cómo se llama? El policía, el investigador, ¿cómo era? Lee Strobel. Sí, ¿cómo se llama ese libro? El caso de la fe, el caso de Cristo. El caso de... Ese libro es realmente eso, es criticar la Biblia y cómo la Biblia me convierte a mí en un creyente por la investigación que hago sobre ella. Y hablando de criticar, este pasaje, Dani, tal vez vos lo puedas aclarar, ¿verdad? Que es, como estamos hablando de crítica, la crítica es un juicio, bueno, es un juicio de valor. Un juicio de valor. Y siempre, por ejemplo, en Mateo 7:1, ¿verdad? Que dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados. ¿Cómo podemos interpretar eso, Dani? O sea, porque mucha gente dice, no, man, no hay que juzgar. ¿Quién dijo eso? Jesús. Exactamente, entonces, o sea, a ver si nos puedes aclarar eso, man. No, o sea, hablando de textos fuera de contexto, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Hay 3 clases de juicio. Está el juicio de valor. A mí me preguntan, ¿de qué material es esto? No sé, ¿qué puedo decir aquí? Plástico. Melamina. Melamina se llama esto. No, melamina tesada, suave. Esto es un juicio. Es que no hay presupuesto. Por aquí caoba pobre, obviamente. Café, caoba pobre. Una laqueada. Lo más importante es que los que estamos aquí tenemos salud. Entonces, esto es un juicio de valor. Si a mí me preguntan, ¿matar es malo? Yo digo, sí es malo. ¿Cómo se llama eso? Juicio moral. Ahora, está el juicio final o juicio absoluto. Una persona se va al cielo o al infierno. ¿Quién es el único que puede hacer un juicio absoluto? ¿Mandar a alguien al cielo o al infierno? Dios. Ese es el único juicio que nosotros no podemos hacer. Yo no puedo decir a usted, usted va para el cielo y usted va para el infierno. O sea, yo no puedo hacer eso. Solo Dios. Entonces, ¿qué juicio podemos hacer los cristianos y a los cuales se refiere Jesús en Mateo 7:1? Juicios morales. ¿Por qué? Porque para usted poder levantar a alguien que está caído, primero tienes que hacerle saber que estás mal. Y para hacerle saber a la persona que está mal, tienes que hacer un juicio moral. Por ejemplo, usted ve a un hermano que está cayendo en alcoholismo. ¿Cómo lo puede restaurar a usted si usted primero no le dice que el alcoholismo está mal? Es imposible.
¿A qué se refiere Jesús cuando dice no juzguéis para que no seáis Sí, sí, juzgados? tiene Pero sentido. lea el resto Sí. del pasaje. ¿Qué dice? Ujú. Primero, saque usted la viga Eso. para que luego saque la paja. ¿Por qué? Porque si usted lleva una vida peor que la de su hermano, usted no tiene autoridad moral para ayudarlo a él. Claro. Ujú. Pero si usted es una persona que vive en santidad y le pone, no que sea perfecto, sino que le ponga, Sí, sí, sí. usted lo ayuda. Ahora, ¿para qué vamos a sacar la viga del ojo? Para ayudar al hermano a sacar la paja. Jesús no dijo condenar al hermano. Ahora, vea qué interesante. Jesús dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Cuando usted se va a Juan 7:24, ¿qué dice? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. La Biblia interpreta la Biblia. Ahí Jesús nos dice, juzgue con justo juicio. Ujú. O sea, No según las juzgue. apariencias. O sea, que por lo que usted esté juzgando, usted no esté siendo ¿Qué es un juicio justo? caso igual. Sí, o sea, que yo tenga la autoridad moral de poder emitir un Y juicio. no solamente eso, tener pruebas sobre las que usted está Sí. acusando a la persona. Sí. Ahí- 1 Corintios capítulo 5, lo mismo. O sea, Como por ejemplo, yo puedo- Volvemos yo- a lo, perdón, volvemos. Sí. Mira, juzguen a este chavalo, sáquenlo, hagan esto porque él está pecado, bla, Eso bla, iba bla, yo. resolvamos esto. Y en 2 Corintios resulta que eso sirvió. El juicio que hicieron sobre este chavalo funcionó y lo reciben a casa. Entonces ahora lo que pasó fue que los hermanitos estaban diciendo, no, pues ya lo echamos, ¿para qué va a volver? Y el ma estaba sano espiritualmente con Dios y no querían que volviera a ser no, parte. y- O sea, qué huevones. O sea, y así es el ser humano, ma. Es que le cuadra. Ya cuando tienen el mazo en la mano le quieren seguir leando. O sea, No, y hablando de esos temas, en una iglesia que yo me di cuenta, había un señor mayor que le estaba enviando a las muchachas jóvenes, les enviaba como Fotos. pornografía y cosas raras, y el pastor lo tuvo que expulsar de la iglesia. ¿Cómo puede un pastor expulsar a una persona de la iglesia si primero no hace un juicio moral? ujú. Si los cristianos no podemos juzgar, ahí estaría este señor enviándole pornografía a las Esto va a ser un muchachas reel. todavía. Esto va a ser un Enviándole reel. nudes. Sí. Sí, ahí estaría. ¿Y qué me dijo el pastor a mí? Nueces, Dani? nueces. Yo tuve que agarrar las pruebas, recabar las pruebas. Primero él tenía pruebas, fue un justo Claro. juicio. Una vez que vi las pruebas, simplemente vio que él no quería arrepentirse y seguía porque varias veces se le llamó la atención. La Biblia establece un procedimiento disciplinario para juzgar a alguien. Primero, Sí, que lo que habla de amonéstalo en Corintios. privado. Ujú, Sí. ujú. Segundo, con 2 testigos. Y si sigue majadero, va jalando. Entonces, Verás que a mí me pasó algo parecido cuando vi un par de cosas en un ministerio y me malinterpretaron, que dijeron que yo estaba juzgando a los que estaban cometiendo el pecado, pero yo no estaba juzgando a ellos porque realmente ellos no son creyentes. ujú. Yo estaba juzgando a los líderes que lo estaban manejando mal. Ajá. Porque son a los que puedo juzgar. Porque de hecho, el Corintios también habla sobre, o la Biblia también habla sobre que, o sea, yo no tengo por qué juzgar a los que no. A los que son de afuera. a A los los de que- afuera los juzgará Exacto. Dios, a los de adentro los juzgamos nosotros. Exactamente. Entonces ahí es donde o sea, y todavía me queda esa conversación pendiente, de hecho, porque creo que todavía esas personas no entendieron lo que yo dije, ¿verdad? Y se malinterpreta. Entonces, usted está juzgando que no sé qué, y yo, pero ¿qué pasa? O sea, yo, no, ¿cómo? Si yo soy cristiano malo, o sea, si yo más bien soy el primero que me pongo en la lista, o sea, yo no estoy juzgándolos a ellos, yo estoy juzgándolos a los líderes, porque lo están haciendo mal, porque están tomándolo muy suave, muy tranquilos, porque yo no tengo que juzgar. Yo, ¿quién soy yo? Sácala y sacan el versículo. Que hermano que saque la paja de su ojo, que bla, bla, No, y bla. ese era el caballito de batalla que agarraban muchas veces los falsos maestros y los falsos profetas que andaban predicando herejías, la teología de la prosperidad, con ese famoso, no me juzgue porque con la medida con que usted me juzga, ¿verdad? Y ellos seguían predicando herejías, sacándole plata a la gente, un montón de Acostándose con la cosas. secretaria. O el típico, Un yate. Con la de las cintas. el típico no toques al ungido. Mm. Ese es otro pasaje fuera de contexto que se agarra mucho. ¿Verdad? Que cuando hay un Uf, chaval, sí, man, qué un falso fuerte. maestro, un falso profeta, Qué fuerte eso, man. un falso pastor, una persona que quiere empoderarse a la iglesia y hacer lo que le da la gana Uf. y andarle sacando plata. Usted viene y le quiere decir algo y ¿qué es lo que dicen? No toques al ungido. A mí nadie me toca. No lo voy a tocar. Tome, le suelta el manazo. Ahora, vea el pasaje fuera de No lo contexto. toqué, lo golpeé. Ah, sí, de una vez el manazo de una vez le mandó. Bueno, no lo tocó, lo golpeó. Sí, sí, o sea, ahí está el pasaje, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando nos vamos al pasaje, David a lo que se refería con no tocar al ungido de Dios, ¿qué era? Matar a Saúl. Usted está matando a un falso profeta por decir la verdad, no lo está matando. Ujú.
No. Sin embargo, agarran ese pasaje fuera de contexto para decir, déjenme hacer lo que me da la gana, no toque al ungido, soy yo. Voy a irme un poquito más polémico. La Biblia para nosotros los cristianos es la manera, es la palabra de Dios y así lo creemos. Hay fuentes externas en las que podamos soportar también nuestra fe. O déjeme refrasear la pregunta. Reformularla, gracias, ignorante. ¿Deberíamos venerar hasta cierto punto la Biblia? Bueno, primero que ver hasta a qué nos referimos con venerar. Nosotros a la Biblia le damos un lugar sumamente importante porque la Biblia es un libro inspirado por Dios, ¿verdad? Y obviamente, dado que fue inspirado por Dios, nosotros sabemos que la Biblia fue infalible, es decir, la Biblia en sí misma no tiene error. Aunque hay ciertas escuelas liberales que no creen en la inerrancia de la Biblia, dicen que la Biblia sí tiene varios errores y un montón de cosas más, ¿verdad? Que eso es otro tema a tocar otro día, que lo podemos tocar, de hecho aquí, la inerrancia y la infalibilidad, ¿verdad? Porque tocar esas escuelas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros le damos el respeto que se le merece a la Biblia porque es el único documento, es nuestro documento autoritativo, es el primero y es la autoridad final de nuestra fe. ¿Por qué? Porque es inspirada por Dios y por lo tanto infalible. Pero eso no implica que la estemos venerando o que agarremos la Biblia y la saquemos en procesión y le vamos a aprender velas, ¿verdad? No, o cuando llegaba a una casa y estaba abierta y... Eso pasaba mucho en la abuela. Y no la toque, porque aquí está Dios. En los salmos, ahí estaban. ¿Verdad? Porque era el centro Abierta de la la Biblia. Biblia Entonces, estaban los salmos. Y eso, yo quería hacerte otra pregunta. El misticismo del libro. No debe venerarse, pero... respetarse. Es que vamos a ver, ¿a qué nos referimos con venerar? ¿Usted me puede explicar el contexto o la connotación de la palabra venerar? ¿Ah, sí? Es que es la Biblia, es lo que dice, y es que Cristo dijo esto, no, pero la Biblia me dice otra cosa, la Biblia, me explico, como estoy poniendo la Biblia por encima de el sacrificio de Cristo por mí, por ejemplo, utilizar versículos del Antiguo Testamento, o un inclusive, que en el Nuevo Testamento, lo hemos hablado en otros episodios, Pablo cuando le habla a los corintios, que le dice, mujeres, tápense la cabeza, no prediquen y todo el tema. Vos hablaste de, llevémoslo a cuándo se escribió esos versículos en particular. Es que ahí no sería venerar la Biblia. En este caso estaríamos venerando la interpretación que una persona determinada haga de la Biblia. Pero está basado en la Biblia. Y el hecho que esté basado en la Biblia no significa que sea correcto, porque yo puedo basarme en alguna Biblia para, como les repito, un texto fuera de contexto y convertirlo en mi pretexto. Yo puedo ser un tipo sumamente machista y puedo decir, vea, la Biblia dice que las mujeres callen en la congregación, entonces aquí ninguna hermana puede hablar, pero lo estoy interpretando ese pasaje responsablemente solo para justificar mi sesgo machista. Sí. Que eso es lo que toman todos los feministas y todas las personas progres con respecto a ese verso, ¿verdad? Hay que explicarlo muy profundo. Sí, es que es lo que veníamos hablando. Eso es un anacronismo, pedazo ignorante. O sea, agarrar algo del pasado y aplicarlo a la modernidad. Sigue inventando palabras. Déjenle su comentario ahora al final. Ignorante. Yo quería... Porque se enoja, si está mal. Me irrita la ignorancia, pues, yo te iba a preguntar, madre, qué feo se tratan aquí, madre, últimamente. No va a volver Dani, ni la novia tampoco, pues está ya de risa. Y lo peor es que, ¿saben qué? Que les digo una cosa, aquí ella está detrás de cámara, pero ella es psicóloga. Y está tome notas. Sí, ya ella nos tiene un perfil hecho, madre. Saliendo de aquí, no me vuelve a venir aquí con esto. No, ahora está la gente de Chapuy afuera, seguro sí, esperando. Saliendo de aquí. Más con camisetas blancas y todo. Saliendo de aquí, yo puedo decir que ella va a decir que somos un equipo disfuncional. Ah, sí, ustedes son cristianos malos. Sí, de males, quedó de perlas ese nombre, digo, yo, Dani, te quería preguntar. Sí. Porque hay un versículo que, por ejemplo, nosotros lo hemos hablado ya. Que es, por ejemplo, 1 Corintios 5, del 5 al 7. ¿Qué dice? Que dice, pero yo pensaba que usted se lo hace de memoria. Y papito, ¿para qué lo invitamos, bro? ¿Ya? Dice, ese hombre deberá ser entregado a Satanás para que su cuerpo sea destruido y su espíritu se salve. Que el espíritu sea salvo. Cuando el Señor venga, ustedes no tienen razón para sentirse orgullosos. Bueno, en este caso,
Este pasaje. Espere, veámoslo todo. Espere, que lo estaba haciendo. Esto no es Power, No, es que está esto es haciendo, Hypnotic. no, es que está haciendo calor en el set, ve al hombre como está y ve al caballero. Todos estamos aquí. Ya mandamos a pedir el aire acondicionado, man. Por favor, el PayPal. Viene por barco. Ahí les paso la cuota. Este pasaje que acaba de leer Ronald es un ejemplo de un pasaje gris. Eso es un pasaje gris porque la gente dice, ¿a qué se refiere con que entregarle a ese hombre a Satanás, verdad? Cuando hay pasajes Es grises... un sacrificio humano. Sí, Hacer un pentagrama. No, y todo tuyo. esa puede ser una interpretación que una persona puede hacer. Porque Y yo que estaba vacilando, man. no, aunque usted no lo crea, eso lo puede hacer una persona, un sacrificio humano. Ujú. El hecho, vamos a interpretaciones pueden haber muchas, pero el hecho que haya muchas interpretaciones no significa que sean la correcta. Ahora, distintos teólogos dicen que entregarle a una persona a Satanás significa que Dios, para disciplinar a alguien, puede utilizar muchas maneras para disciplinarlo. Una de esas es que Dios viene y le puede quitar la vida a una persona. Ujú. Bien, puede, digamos, entregárselo al diablo para que le ponga una enfermedad, como lo que le pasó a Job. La diferencia es que a Job no lo pudo matar. ¿Para qué? Para que el espíritu de él sea salvo. Ujú. Tal vez hay cristianos que caen en pecados muy feos Ujú. y Dios, para que no sigan avergonzando al cuerpo de Cristo, decide llevárselos, digamos, para el cielo, para que no sigan avergonzando. Ujú. Esa es una interpretación que le han dado algunos teólogos, Ujú. pero ese es un pasaje gris, ese es un ejemplo. Ujú. Súper. O sea, no existe algo taxativo, por decirlo así. No existe como una interpretación definitiva del pasaje. De igual manera, no es una doctrina fundamental, ¿verdad? No estamos hablando de una doctrina que uno diga, está en juego una doctrina fundamental. Yo creo que puede ser como una doctrina secundaria o terciaria, porque estamos hablando de disciplina en la iglesia. Y ahí podemos tener múltiples puntos No, de y es que vista. también puede ser, y simplemente dejémoslo ahí, o sea, dejémoslo que Dios haga lo que tenga que hacer, o sea, y ya, no tengo por qué ponerme tan místico y te entrego a Satanás y fui cae fuego y esa vara, o sea, no, eso no va a pasar, pero simplemente, mi hermano, tranquilo, gracias por su participación, nosotros lo llamamos. O sea, Ahora, por la sombra. al margen del pasaje que estamos leyendo, de que el tal se ha entregado a Satanás a fin de que el espíritu sea salvo, Ujú. ¿cuál es el principio que usted rescataría de ahí? Es que el principio de esa historia y yo lo discutía con un profesor de teología también hace como 2-3 meses, y le decía que Dios se preocupa mucho del pecado sexual, porque esa es una historia de pecado sexual. O sea, y de hecho no encuentro otra historia de este tipo en la Biblia que sea tan... El hombre estaba durmiendo con la mujer de su papá. Exactamente, entonces es un tema muy sexual. ¿Y por qué? Porque somos templo del Espíritu. Yo siempre enseño de esa forma. Yo siempre digo, cuando Dios se preocupa tanto por la inmoralidad es porque somos parte del cuerpo de Cristo. Mae, Y el David y tem- Betsabé, ahora que se me acaba de Exactamente, ocurrir. y pero el mae la vio, la codició y mandó a matar al marido. sí, ¿y qué pasó con David? Se murió el chiquito. Sí, y Entonces, hubo guerra, mae, y David, toda la y vida. David, es que David, la ventaja que tiene David, eso se llama, según John Maxwell, le llama la ley del derecho de piso. Y este mae lo que hace, David, es que se pone en ayuno, no se baña como por 6 meses, mae, y comienza a llorar allá en la torre de Rapunzel, mae. Me lo imagino al mae ahí metido en la torre del castillo llorando. Todo el mundo preocupado, el mae, Señor, por favor, perdóname, o sea, Dios lo escucha. Cuando los empleados o no sé, subalternos o como le quieran llamar de él, le dicen, ya se murió el chiquito. Listo. Ok, terminé. Me baño, ¿dónde está la comida? Tengo hambre. Ya, por favor. Jabón, por favor. Como Corta uñas, sí. como diga el anuncio, ¿quién tiene hambre? Sí, exacto. Entonces, ya, o sea, y ahí es donde, y David cambia. Eso es lo que pasa con David siempre. En todas las historias, usted puede decir, es que David, pues que el problema es que David, sí, comete el error, pero David cambia. Ahora, Y David se pone delante de Dios en una posición de humillación. la esencia de este pasaje es que estamos hablando de una disciplina en la iglesia. ¿Y cuál sería la esencia del pasaje? Que Dios quiere que esta persona sea disciplinada Para que salvar sea su salva. alma, para salvar Sí, su alma. O sea, no hay necesidad como de meterse y comenzar a crear teorías y misticismo, como decía usted, de que te lo entrego, Satanás. Ujú, ya. ujú. No hay necesidad de eso. Vea qué sencillo sacamos nosotros una deducción. Ujú, ujú, No hay mucha ciencia en esto. ujú. Es un pasaje gris y no lo voy a negar. Usted quiere tener una interpretación exacta. Es un poco difícil porque es gris, pero podemos sacar un principio sencillo. Claro. Es más, cuando Que es usted lo más interpreta importante, la al fin y al Biblia, cabo. hágalo sencillo. Ujú. No se complique. Decía la navaja de Ockham,
que la respuesta más sencilla o la hipótesis más sencilla es la mejor Es hipótesis. la mejor hipótesis, sí, correcto. Ujú. Y otro... La navaja de Otan. De Ockham. De Ockham. De Guillermo de Ockham, sí. No Gillette, papi, dijo el madre. Sí, sí, sí. Big, Ahora, otro pasaje que es muy controversial, digámosle, no tanto tal vez a raíz de los, podríamos decir, de los no creyentes, sino tal vez de las personas que son más, sí, que son creyentes o en algún momento han tenido un contexto más profundo de leer las escrituras, ¿verdad? Que es como al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Yo tengo una interpretación, yo ya estudié, no la voy a decir aquí, pero me gustaría conocer, en realidad, qué interpretación, no es que vos le des, sino que, básicamente lo que vos has estudiado, que la gente saca de contexto para unas cosas, ese pasaje de que, ay, madre. Eso es solo puro plata. Dios, Eso, exactamente. porque lo pueden usar solo para plata. Exactamente, la mayoría, Ajá. de hecho, la mayoría de gente que utiliza ese pasaje es para un contexto financiero, monetario. Entonces, De al César lo que es del sí, al César. César lo que es del César. Bueno, yo diría que la mayor interpretación de ese pasaje es por temas políticos y la gente del mundo, incluso los políticos, el Tribunal Supremo de Elecciones, ¿no te acuerdas cuando Luis Antonio Sobrado Ah, sí. y toda esta gente, los progresistas, cuando estaban Carlos Alvarado, Jesús Fabricio, no, los cristianos no se pueden meter en política, hasta el Tribunal Supremo de Elecciones dijo que los pastores no podían hablar de política en los cultos, apelando a qué, a ese pasaje, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, como si Dios y las autoridades políticas estuvieran al mismo nivel, fueran dos reinos aparte y no pudieran chocar. O sea, eso no dijo Jesús. Jesús no dijo, Dios y el César están al mismo nivel. Dios no se mete con César y César no se mete con Dios. ¿Quién es el César para decir eso? Yeah. ¿Acaso no dice la Biblia en el Salmo 19 de Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan? Claro. Ahora, cuando uno lee el pasaje, a Jesús vienen y le preguntan si es lícito pagar impuestos o no. Sí. Jesús era muy inteligente. Si él decía, no le paguen impuestos Es a muy Roma. inteligente. Sí, no, el Señor es, bueno, es la esencia de la sabiduría. Ujú. Pero si Jesús hubiera dicho, no le paguen impuestos a Roma, se come un problemón. Claro. Porque el imperio romano se le viene encima. Si decía que sí, los Nogui. judíos- Nogui Acosta. Sí, Si decía que sí, de ahí se iba a echar los judíos encima porque pagarle impuestos a los romanos era como sinónimo de traición. Ajá. Jesús fue sabio, simplemente dijo, tráigame una moneda. Oigan el principio. ¿De quién es la inscripción o la imagen de la moneda? Ujú, del César. Del César. Ujú. Aquello que lleve la imagen de algo Es de él. le pertenece a ese algo. Si una moneda le pertenece a César porque lleva la imagen de él, Ujú. ¿a quién le pertenece al hombre? Ey. A mí no me venga a sacar la inteligencia artificial y ChatGPT y eso. Haga su investigación, bañazo. Hagamos la deducción. ¿A quién le pertenece el hombre debido a la imagen que lleva? Sí, a César. No. No, adiós. Dios, weón. ¿De ahí? ¿A quién le pertenece qué? El Sí, hombre. sí, vamos a ver, si hagamos el paralelismo, la analogía. Ujú, Si la moneda le pertenece a César porque lleva la imagen de César, ujú. ¿a quién le pertenece el hombre porque lleva la imagen de quién? Ah, obvio, de Dios. Jesús lo que estaba diciendo es que el hombre se debe a Dios. Ujú. Las monedas son de César, pero el Ujú. hombre se debe a Dios. Y esa ¿qué es lo que pasa? Que los progresos... Siempre hablamos. ¿Ah? Es que siempre hablamos de eso, de que el dinero es de este mundo. El dinero fue algo inventado de este mundo, no es algo que Dios creó. El Bueno, dinero es algo que se El utiliza. Señor dijo, la plata y el oro son mía, la plata, mío es el oro, ¿verdad? Pero digamos, la moneda como tal es para el hombre. O sea, lo hace. Sí, Satanás tiene. los métodos de pago. Satanás tiene el dominio sobre eso. O sea, el Explico, sistema sobre- de canje es... Sí, sí, sí. Pero las riquezas, El las trueque. riquezas, los bienes, las tierras son de Dios. O sea, me explico. Sí, los bienes muebles, por así decirlo. Por eso. Entonces, por eso es que cuando una propiedad se vende, todo el mundo se mata en la familia, porque ese dinero se hace liviano. Ese valor El Se del hace aire, líquido. se creado hace del aire. líquido, entonces todo el mundo lo puede repartir y dividir y hacer lo que quiera. Por eso es que digo que y siempre hablamos con Ronald, de que el dinero como tal, el César, lo que es del César es eso. Pero lo demás no, porque pero haga un pescado, y el pescado va a una moneda, o sea, eso me parece una belleza de historia, o sea, hacer que algo que es superficial de este mundo parezca en algo que es natural, de lo que es creado por Dios es demasiado, o sea, es una muestra
del poder La soberanía que Dios tiene sobre, exactamente. digamos, sobre su creación. demasiado chido, ¿no? Pero ese sí es un pasaje muy usado fuera de contexto, pero la mayor malinterpretación se la dan los progres, los políticos. O sea, la Biblia puede ser justificada, puede ser usada para lo que usted le dé la gana, sacándola fuera de contexto. Ujú. Ahora, para evitar interpretaciones subjetivas, tenemos que usar herramientas objetivas. ¿Cuáles son? Hermenéutica, exégesis, crítica textual, Ok, incluso expliquemos. arqueología bíblica. Expliquemos qué es hermenéutica, qué es exégesis. Expliquémoslo aquí para que la gente pueda ir aprendiendo. Podemos utilizar la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica no solamente se usa para interpretar la Biblia. De hecho, yo una vez estaba en el Poder Judicial, estaba llevando un curso, que ustedes no lo crean, me obligaron a llevar un curso de género y lenguaje inclusivo y hasta me gradué, me titulé en el tema y todo. ¿verdad? Qué bueno. Y con la bandera arcoíris. El más antiprogre llevando un curso de esos. ¿verdad? Qué bueno, está bueno. No, me tocó llevarlo. Y había un juez y comenzó a atacar la Biblia. Entonces yo le dije a él, y yo le hablé de la hermenéutica, ¿verdad? Que el texto no estaba correctamente interpretado. Y él dijo que la hermenéutica era algo que los cristianos inventamos para justificar nuestros puntos de vista. Más ignorante no puede ser. Porque la hermenéutica no es solamente algo que se aplique a la Biblia. Si usted quiere interpretar los textos antiguos, los escritos de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, la Ilíada de Homero, ¿qué tienes que usar? Hermenéutica, porque tienes que agarrar ese texto, interpretarlo y traérselo al idioma de nosotros hoy en día. La hermenéutica es una herramienta que se aplica a cualquier disciplina, no solamente a la Biblia. ¿Qué es la hermenéutica? El arte de la interpretación de los textos. Okay. Exégesis, ¿qué es? El estudio del texto en sus raíces. Por ejemplo, ir al hebreo. La Biblia fue escrita en 3 idiomas: arameo, hebreo y griego. Cuando uno va al término original, uno entiende, digamos, de manera más profunda el texto y nos permite, digamos, aclarar muchas cosas que no sabíamos, ¿verdad? Está la arqueología bíblica. ¿Por qué la arqueología? Porque la arqueología bíblica nos permite saber ciertos contextos de una ciudad. Por ejemplo, con este pasaje de que las mujeres callen en la congregación, por ejemplo. Cuando se han hecho arqueologías, se han excavado iglesias de la época del Nuevo Testamento. Sí, eso era Corinto y las diosas y todo Corinto eso. era un lugar y las en mil, la costa, creo. Sí, las 1000 sacerdotisas que eran prostitutas y tenían derecho a hablar siempre y se metían en las prédicas. Y entonces, por favor, silencio aquí. Y sentaban a los hombres de un lado, a las mujeres del otro. Ajá. Entonces se decía que a veces las mujeres hacían mucho ruido. Entonces Pablo lo que dice es... No lo van enjachando, oiga. Le va a llover hoy. Oigan, podemos quedarnos hasta tarde. Luego hacemos libros. Podemos ampliar el podcast 2 horitas más. 3 horas más, güey. No. Vamos a poner cartas aquí. Vamos a jugar 1. Entonces ahí es donde Pablo decía que la mujer calla en la congregación porque esa multitud hacía mucho ruido. Sin embargo, ese sesgo se utiliza tanto para justificar el machismo, ¿verdad?, como muchas otras posturas. Y gracias a la arqueología es que hoy en día sabemos que no es algo que es aplicado a toda la iglesia en todo tiempo y en todo lugar. Si las mujeres tuvieran que estar calladas en la congregación, ¿cómo me explica usted que Aquila y Priscila tenían una iglesia, los dos servían, incluso claro. Priscila enseñaba? No tiene sentido. ¿Cómo explica usted que había mujeres que enseñaban, digamos, en la iglesia primitiva? No tiene sentido. Ok, hermenéutica, exégesis, arqueología. La crítica textual, que digamos, las críticas fortalecen la Biblia. Por ejemplo, ¿cuántas veces nos ha criticado la Biblia de muchas maneras y cuántas veces la Biblia no ha salido bien parada? Por ejemplo, cuando surgió el deísmo, ustedes saben qué es el deísmo. Sí, claro. Sí. Surgió el deísmo, el deísmo no cree en los milagros y comenzó a levantarse una escuela de interpretación bíblica que excluía los milagros y decía que los milagros de la Biblia no eran reales, eran metafóricos. Por ejemplo, cuando Jesús caminó sobre el agua representa mis problemas y Jesús caminando, eran puras interpretaciones alegóricas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que en ese caso la Biblia comenzó a justificar o a tratar, digamos, de fundamentar los milagros de Jesús apelando a evidencias históricas. Se fortaleció, más bien se hizo más fuerte. Súper, qué bien, muy bien. Bueno, podemos seguir, ¿verdad? Sí. Pero, sí, por favor. Y es más,
Es Dani. tempranísimo. Sí, Dani, pestañea 2 veces y está en peligro. No, es así. Así, mae. Así. Sí. Yo creo que aguanta, puedes venir la próxima semana. Ay, no tengo problema. Sí, yo no. Ahí nos acomodamos, si puedes bien, si no, ahí nos acomodamos de fecha, ahí hablas con la secretaria. Sí. Nada que ver. Sí. Es tan cierto. Relaciones públicas, Sí, relaciones ahí coordinamos. Si estoy vivo la otra semana, yo. Y, de hecho, bueno, decimos. No, sí, y lo importante, ¿sabes por qué es? Porque Ok. yo creo que mucha de la gente que nos ve son creyentes que tal vez no van a acercarse a una iglesia. Y todo lo que estamos enseñando hoy acá es muy importante a nivel de términos que ellos no conocen, ¿verdad? Yo no sé si usted hoy, esta clase realmente le ha dado una luz para poder entender un poco más la palabra. Tal vez usted nunca la ha leído, o tal vez sí conoce mucho. Pero lo importante es que Cristiano Malo pueda hacer esa ventana, pueda hacer esa fuente, esa puerta para que usted pueda aprender cosas que no las va a aprender en otro lugar. De hecho, si puede matricularse al curso de Dani, sería genial para que también pueda seguir creciendo y aprendiendo, porque de eso se trata de esto, ¿verdad? Sí, la próxima semana, si el Señor nos permite, seguimos con el tema. Podemos ir también, tal vez me da la oportunidad de ir trayendo, digamos, más material hermenéutico para poder aclarar a la gente muchos puntos. Súper. Sí, hoy fue como una inducción, ¿verdad? Como agarrar lo que ya todo el mundo conoce afuera, ¿verdad? Que son términos, palabras. Cuestiones populares, sí. Cuestiones populares. Como hacer hicimos como un paseo, ¿verdad? Un paseo por encimita de lo que es la religión, de lo que es los conceptos populares. Y también dimos términos importantes sobre apologética y teología, ¿verdad? Anacronismo. No, Yo quería despedirme, ¿verdad? Porque ya vamos a terminar. Sorry, Dani. Aportando y reforzando algo que vos dijiste ahora con respecto a la política, de que básicamente, o sea, De eso hay que hablar también. sí, eso es un tema muy importante, sí, o sea, que el Estado, ¿verdad? Que el Estado es el enemigo, vamos a ponerlo así, la religión no deben ser compatibles, porque de hecho hay una frase que va a ser una trivia, donde dice: solo los tontos creen que política y religión no se discuten. Es por eso que ladrones siguen en el poder y falsos profetas predicando. Puede dejar la respuesta en la cajita de comentarios y si la pega, le regalamos una caja de birras. Es para no estoy viendo. yo no sé quién va a Sin patrocinar alcohol, eso. sin alcohol. Sí, sí. Ha crecido las birras Sí, sin alcohol, man. sí. Han crecido. Muchas gracias, Dani. Con mucho gusto, Álvaro. Man, es un estamos. honor tenerte acá y Estamos para servir a Cristiano Malo siempre. esperamos seguir viéndote por acá. Creo que es importante. También hay que volver un poco a la geometría. Geometría, ¿verdad? sí. La geometría con Vas a seguir Alex. inventando palabras, ¿no? Alex. Gematría. Sí. Lo de. Sí, con Alex, sí. Darle un poquito más a esto. Y si en algún momento podemos hacer el curso que ya hemos planeado en algún momento, ¿verdad? La idea es poderlo hacer real. Sí, ahí vamos a estar. Proyectos hay, nada más es cuestión de. Sí. de tiempo que me da mejor. Sí. Muchas gracias.